Al final la venta se hace con empatía, con ir directo a la necesidad, con confianza. Más de 110 centros de estética cierran cada día en España. ¿Qué errores crees que cometen esos centros? No hay crisis en el sector, sino que hay crisis en la mentalidad que tiene la gente en el sector. Un buen diagnóstico es 100% de asegurarse un tratamiento efectivo. Porque se dice que si bajas los precios venderás más. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo estoy totalmente en contra porque Bienvenida al podcast de Clivel.com. Más de 110 centros de estética cierran cada día en España. ¿Qué errores crees que cometen esos centros? pues muchas veces el no crecer interiormente, el no autovalidarse y bueno, al final quieren también ser igual que los demás y muchas veces tenemos que centrarnos en lo que nosotros somos, no siempre podemos hacer todo. Entonces falta quizás de motivación, falta también, pues, no siempre sabemos llevarlo todo, hacer todo, cuentas. Nosotros somos técnicos, ¿no? Entonces no es lo mismo ser técnico que llevar un negocio como tal. Entonces, pues hay carencias. Entre ellos, ¿cuál dirías que es el error más común que tú ves normalmente? Pues en el sector muchas veces, según me comentan y alumnas, falta de confianza en sí mismas a la hora de invertir, pues siempre tienen ese miedo, ¿no? A invertir dinero y que luego, pues a lo mejor no lleguen a conseguir los objetivos que tienen. Y bueno, la falta de fidelización del cliente. Entiendo. Y esta falta de tener miedo, de tener poca confianza para hacer las inversiones, ¿cómo dirías tú que se solucionan? ¿Y dónde debería invertir una propietaria o un propietario de un centro de estética justo cuando está empezando su negocio? Bueno, cuando uno empieza el negocio debe de asesorarse muchísimo y muy bien, evidentemente saber cuál es su nicho, cuáles son sus valores, porque al final, como decía antes, vamos enfocados en hacer de todo y de todo no se puede hacer. Tienes que centrar muy bien hacia qué objetivo quieres llegar y qué es lo que realmente te interesa conseguir. Entonces, cuando hay falta de, bueno, evidentemente de economía, no, pues las redes sociales, ahora sabes que se mueve muchísimo todo, e invertir, por supuesto, en publicidad. Y es una parte importante también, ¿no? Que te asesoren y te ayuden a llevar lo que tú no sabes hacer. Porque se dice que si bajas los precios venderás más. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo estoy totalmente en contra porque el hecho de la oferta, evidentemente hay mucha demanda de todo, como digo, pero el bajar el ticket no significa porque la calidad y el servicio va a ser el mismo y no tienes por qué bajar el precio. Indistintamente puedes hacer una promoción puntual, por supuesto, que existe, y ahí sí puedes bajar, pero momentos puntuales. Pero creo que bajar el ticket no. Al contrario, debes de mantener porque tú sabes como profesional, por eso decía, tienes que tener seguridad en ti misma y tienes que saber el valor que tú tienes, ¿no? Y de ello depende también lo que tú cobres. No puedes poner un ticket bajo por, por miedo, por inseguridad, porque no van a entrar clientes, porque los demás lo hacen. No funciona así. Entonces, por lo que entiendo, no te deberías fijar en los demás para poner tus propios precios, ¿correcto? Distinto es que tú sepas el mercado, por supuesto, lo que se mueve, lo que hace, porque la estética está cambiando muchísimo, ha cambiado mucho, avanza muy rápido y si te fijas es pues en qué tratamientos se llevan, qué novedades tienen, eso sí. Pero si tu colega de al lado hace un servicio por 10 euros, tú no tienes por qué ponerlo a 5, porque quizás ni siquiera está usando los mismos productos, a lo mejor no dan el mismo servicio, no dan el mismo tiempo. Entonces tú debes de centrarte en lo que tú das, en el servicio, en el tiempo, en la calidad del producto, en la calidad tuya como profesional y no fijarte en los demás que lo que hacen, porque al final tampoco sabes lo que hacen, ¿no? Muchas veces nos dicen,
es que no sé, en el sitio de al lado me han cobrado 50 euros, ¿no? Y aquí vale 70, pero a lo mejor esa otra persona pues hace, en vez de una hora de servicio, hace medio, en vez de productos orgánicos son productos no tan saludables. Entonces, la diferenciación, el precio está siempre en la diferenciación por algo, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser el ticket medio que hay en un centro de estética para tratamientos faciales y corporales? Bueno, de un facial con buenos productos y que sé que se lleva perfectamente 60 minutos de tratamiento, una hora. eh, si el producto es bueno, como digo, y de calidad, mínimo entre 100 arriba. ¿Y el corporal? Más o menos está en lo mismo porque cuando tú trabajas un corporal, ya sea reducción, ya sea masaje, igualmente se va a ir unos 50, 60, 90 minutos. Puedes estar entre 70, 75, 80, 90, dependiendo. Si llega una clienta enfadadísima al centro, ¿qué es lo que tú harías para resolver la situación? Bueno, es que a veces vienen al centro, como dices, se hayan enfadado, pero ¿te refieres enfadado por algo que tú has hecho en el centro que piensa que está mal o...? Me refiero simplemente que viene una clienta ya, a lo mejor que no le ha gustado la experiencia de cómo se la ha tratado antes de que llegue al centro y es una clienta, o a lo mejor ha habido un malentendido, es una clienta que ya viene cruzada. ¿Cómo puedes desescalar esa situación o cómo lo harías tú? Bueno, nosotros desde la parte del coaching, del beauty coaching, que es lo que trabajamos, al final, pues vemos primero que la persona que le pasa, empatizamos con ella, a lo mejor ese día tenía un mal día, un problema, intentamos ver que si le ha pasado algo y si ha sido realmente por algo nuestro, pues bueno, se le puede ofrecer otro servicio o se le puede intentar, ¿no? Hablar desde a lo mejor, porque todos tenemos mal día también, nosotros y los clientes, ¿no? Y a lo mejor, pero normalmente siempre empatizar con el cliente de quizás ha tenido un mal día y lo ha pagado contigo, ¿no? Si realmente ha pasado algo en el centro y le has hecho un servicio mal, pues bueno, valorar qué es realmente lo que ella considera que está mal y bueno, y hablar sobre el tema y proponerle pues otro tratamiento o intentar hacer lo mismo, pero para ver dónde está el error, ¿no? ¿Crees que siempre se le tiene que dar la razón a la clienta? Bueno, eso siempre entra, ¿sabes? El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Es lo que siempre te han dicho. Y no siempre la tienen porque el profesional sabe cuál es su trabajo, sabe cuál es. Porque muchas veces, no, es que a mí me lo hacían así, no es que me lo hacen así. Entonces tú debes de saber, por eso digo, reconducir o sea, al cliente, porque la profesional eres tú y sabes lo que le estás haciendo. Entonces yo pienso que explicándole muy bien el tratamiento y lo que está recibiendo, creo que ahí no tenemos también nosotras pues una parte del trato, ¿no? Con el cliente y no siempre si tiene la razón. ¿En qué sentido? En que es, como decíamos antes, está enfadada, en que eso no se hace así. Tienes que tener seguridad en ti mismo y saber el tratamiento que estás haciendo si se refiere a eso, claro. Que no tienen la razón en algo concreto. No, o sea, yo lo que me refiero es, oye, al final lo que tú decías, que en las ventas siempre se habla que se tiene que dar la razón y después argumentar de otra forma, pero sí que es verdad que tu perspectiva, Ángela, de, oye, al final la esteticista es la que tiene la autoridad, de la que tiene que decir, o sea, por ejemplo, el ejemplo claro aquí es, viene un cliente a tu centro y dice, no, no, yo quiero hacerme esta aparatología, pero tú sabes que para ella le va a ir mejor otra. Entonces aquí es tu Claro, responsabilidad. exacto. A ver, claro, nosotros, por ejemplo, siempre el asesoramiento al cliente siempre se hace un previo, ¿no? Porque efectivamente puede decir el cliente, Ángela o cualquier otra compañera, me quiero hacer, no sé, me han dicho que va maravillosamente bien hacer, no sé, por ejemplo, maderoterapia, que nosotros también trabajamos. A lo mejor por edad no le va bien, a lo mejor por hormonalmente no le va bien, a lo mejor porque tiene mala circulación tampoco le va bien. Entonces se le asesora. Es tan importante el previo antes de meter a un cliente en cabina para hacerle algo realmente que trae una idea que, como tú dices, pues puede ser equivocada. Porque yo he oído que va muy bien esto. Bueno, ¿a quién? Porque depende de la edad, depende del cuerpo, si, como digo, si no tienen enfermedades, porque hay que hacer un previo es muy importante la antesala
para conocer a ese cliente, para conocer qué hábitos tiene, que si toma medicación, si no la toma, si ha pasado por alguna operación, alguna enfermedad, porque hay que informarse de todo para saber qué es lo correcto para ese cliente. Entonces, Es eso muy importante. es siempre obligatorio, tú dirías, en un centro de estética hacer un diagnóstico previo a cada cliente. Siempre, siempre. Además, ahí se van a sentir la diferenciación, ahí se van a sentir única, ahí se van a sentir que, porque, insisto, no es lo mismo, aunque sea el mismo tratamiento, no funciona en todos los cuerpos iguales, no funciona en todas las edades iguales. Entonces, las cremas mismo, dependiendo del tipo de piel, no todo funciona en la misma persona. Entonces, si haces un diagnóstico exhaustivo, aciertas seguro, ¿no? Porque el cliente te da datos y tú con esos datos pues le das una información y siempre se dejan aconsejar. Si ve que tiene un profesional enfrente que le está hablando debidamente y le está haciendo ver lo que es bueno para ella o para él, por supuesto se dejan asesorar. Y es muy, muy importante. Yo diría que casi cuando entran al centro lo más, ¿no? Aparte del trato cuando entran, ¿no? Del saludo, pero un buen diagnóstico es el 100% de asegurarse un tratamiento efectivo. Bien, se puede decir que el diagnóstico es la parte más importante para darle buenos resultados al cliente. Yo lo veo así. Como digo, cuando entra al centro, el saludo, la sonrisa, ¿no? El trato agradable con el cliente, por supuesto, pero después lo más es un buen diagnóstico, porque puede haber muchas equivocaciones, por no decir precisamente cuántas veces vas a un centro y quizás ese cliente, por no preguntar, quizás ha sido mamá hace 2 meses y no se puede hacer ese tratamiento o se ha operado de algo y no debe todavía de hacerse nada y sin embargo, por no saber, pues piensa que sí. Entonces es que sin un buen diagnóstico, al final puede pasar que no haya buenos resultados y que haya pues eso, ¿cómo le llaman, no? La mala praxis, que en sí puede pasar, pero porque hay que saber diagnosticar muy, muy bien. En el ejemplo de que te venga un cliente a un tratamiento inicial, imagínate que te viene pues, al diagnóstico y al primer tratamiento, ¿tú cuándo harías la venta de la continuidad del bono? ¿La harías en el diagnóstico o la harías una vez ha terminado el primer tratamiento? Normalmente, cuando un cliente deposita la confianza a la hora de hacer ese diagnóstico y le haces el diagnóstico exhaustivo de lo que necesita, también te digo, depende de lo que vaya buscando, porque a lo mejor quiere, no sé, necesita hacerse a lo mejor, bueno, pues quiero hacerme un tratamiento facial para iluminarme la piel, y a lo mejor necesita una limpieza de cutis, ¿no? No necesita. Entonces, si ella tiene la confianza, en el mismo momento eh, puedes vender perfectamente el bono porque le das confianza y sabes lo que necesita. Si tú le hablas, como digo, con seguridad y le comentas lo que necesita, por supuesto, porque muchas veces pueden decir, me hago uno y si me gusta, vuelvo, ¿no? Que puede ser también. Entonces, bueno, pues se puede hacer uno y luego volver, que sí que vuelve y ahí le puedes vender el bono, pero casi siempre si tú le haces un buen previo y un buen diagnóstico, sabe exactamente a lo mejor cuando son tratamientos corporales que con una sesión se sabe que no va a ser, o sea, que no va a conseguir los objetivos que quiere, normalmente si le dices 5, 6, 10, ya dan por hecho que lo necesita y por supuesto que en el mismo momento que se hace el diagnóstico. ¿Todo el mundo vende tratamientos y servicios? ¿Tú cómo lo vendes para que sea más atractivo? Bueno, es que, como digo, en mi caso, nosotros trabajamos mucho la parte del coach, del beauty coaching, y trabajamos más, como digo, esa empatía con el cliente. Entonces, nos vamos a las necesidades reales. No, porque lo que hablábamos antes, yo puedo querer hacerme un iluminador en la facial y necesitar una limpieza de cutis. Entonces, si nosotros tratamos más la emoción, la parte de la necesidad,
El diagnóstico, por supuesto, va unido a ello, ¿no? Pero al final la venta se hace con eso, con empatía, con ir directo a la necesidad, con confianza, porque si eh, un cliente no confía en ti y tú a la hora de hablar o de decirle, le estás vendiendo dos o tres cosas y la estás como un poco mareando, no es que esto es mejor, es que esto es mejor, al final no cogen confianza y piensan, pues nada, que le están vendiendo no para hacer dinero y ya. Y es muy importante. Entonces, va todo muy, muy unido en el sector, nuestro sector, ¿no? Va todo muy unido. Yo pienso eso, a la confianza del cliente, al trato, al diagnóstico, o sea, va todo muy en relación con cómo tú tratas a este cliente. No, es que muchas veces, mira, nosotros, o sea, las esteticistas tienden más a ser técnicos como tal, y es que lo son, y es que lo somos. Y no solo se trabaja la técnica, no solo se trabaja la técnica. Todos tenemos nuestras vidas, nuestros propios problemas. Y cuando tú vas a un centro, pues vas porque quieres conseguir algo. Quieres conseguir, cuando vas a una peluquería, cambiarte el color del pelo, pues es porque al final o no te encuentras a gusto contigo misma, o tienes problemas, o quieres un cambio en tu vida. Entonces, si esta esteticista no sabe acompañar a ese cliente, al final la diferenciación no existe. Como tú decías antes, son todas iguales. Todos ofrecen técnicas y servicios de X, ¿no? Que ponen un bono, una oferta, una sesión, no sé. ¿Crees que la misma estrategia que has dicho de la empatía es como puedes lograr fidelizar a tus clientes sin bajar los precios? Por propia experiencia, sí. No porque, a ver, no porque seas empático nosotros que ofrecemos las herramientas necesarias para que esa esteticista, primero, ella misma sepa canalizar sus emociones y sepa acompañar, porque yo hablo de acompañar al cliente, no solo en un tratamiento, sino emocionalmente. Porque al final esto es una balanza. Si tu interior no está bien, ¿de qué sirve hacer tu exterior? ¿Cuánto te va a durar el exterior? ¿Cuánto? El tiempo que te dure un tratamiento, el tiempo que, ¿no? Y luego ya que querrás volver a otro o hacer otro, o pensarás que no te ha servido, que no te lo han hecho bien, porque realmente lo primero es importantísimo estar bien con uno mismo y tener pues bien, como yo digo, tu alma, ¿no? Nosotros hacemos en estética, ¿no? Muchas veces decimos que son negocios con alma, ¿no? Son una belleza consciente y un negocio con alma, porque al final muchas veces se nos olvida o se les olvida el por qué al inicio estamos ahí, el por qué empezamos en este mundo, el por qué decidimos ayudar a poner y hacer belleza. Se nos olvida porque vamos con tanto estrés, tantos cambios, tantas cosas que salen nuevas. Lo que comentábamos, no podemos estar en todos lados, no podemos estar abriendo puertas, no podemos estar cobrando, no podemos estar subiendo redes y bueno, y haciendo listas de precios, en fin. Y entonces, al final, eso genera un estrés que se olvida de uno mismo. Entonces, ¿cómo va a darle al cliente lo que ni uno mismo tiene? Esa serenidad, ese por qué estoy aquí y ese por qué quiero ayudar. ¿Crees que hay crisis en el sector de la estética? Eso es ahí es un tema ya que te diría, a ver, hay quien piensa que sí y hay quien piensa que va muy, muy, muy bien, que está avanzando muy bien, que está teniendo muchos logros, bueno, en general, ¿no? Pero es por lo que te decía antes. Tengo alumnas que nos dicen que la cosa está muy difícil, que lo que decía antes, la estética ha cambiado. La esteticista de más de 40, 45, porque antes se trabajaba de otra manera, antes no había tantos avances, no corría tan deprisa, ¿no? Hoy tienes una cosa en TikTok o en redes y al día siguiente es
diferente. Y dices tú, ¿pero qué ha pasado? Sí, sí, no ha habido ni 48 horas que ha funcionado, ¿no? Entonces es muy difícil entrar, digo, en eso. Yo pienso que realmente por la experiencia mía, por las distintas zonas que me muevo, por algunas la mentalidad de la esteticista, de la profesional, es fundamental y primordial para pensar lo que tú me acabas de preguntar. ¿Cómo estoy yo? Porque si me da miedo invertir, si no cambio mi forma, si no tomo acción, porque muchas veces dice, es que es que no vienen, antes venían más gente y ahora Ángela no vienen, ahora he perdido no sé cuántos clientes, pero realmente te has sentado y te has preguntado el por qué, porque a lo mejor algo no debemos de estar haciendo bien, ¿no? No, porque lo que digo, corre, corre, corre. No es correr, correr, correr. A veces hay que parar, pensar y analizar el por qué está pasando y el por qué la situación. Yo pienso que hay en el sector muchísimas cosas de avances como para que la estética eh, eso esté avanzando de una manera y haya como mercado para todos. Lo que pasa que tienes que sectorizar y saber exactamente. Antes en la estética se hacía, y lo sabes, por eso digo lo de los 40 para abajo, que se hacía, bueno, la cera, ahora, hoy en día ya, la cera caliente como que no existe, hay muy poca gente que la utiliza. Ahora, ¿cómo se depila? Antes era con la pincita de uno en uno, no sé, ahora, ¿sabes? Es como más el hilo. O sea, las técnicas avanzan y yo creo que el sector está para la que quiere el cambio y para quien está dispuesta a cambiar y a ser consciente de cuál es su error o de cuáles son los errores, de avanzar con la vida. Hay a lo mejor mentalidades pues, que no quieren avanzar con el tiempo que están, ¿no? Que es mucho como tú dices, muchas redes, mucho. No todo el mundo está preparado para hacer un TikTok, para subir a redes, para hablar a cámara, para coger un ordenador, dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, primero, yo pienso eso, que hay que ser muy consciente del por qué te está pasando, del por qué no avanzas y por qué no tomas acción, ¿no? Pero mal como tal, no. A ver, hay Entonces, muchísimo. Ángela, tú, por lo que dirías, no hay crisis en el sector, sino que hay crisis en la mentalidad que tiene la gente en el sector. Yo veo que, como digo, por la experiencia y por todas las alumnas, chicas que nos llaman y nos dicen lo que te he comentado de la falta, ¿no? de clientela. No digo con esto que no cierren centros, por supuesto, porque, bueno, cada uno, ¿no? Sabe hasta dónde puede tener su límite y efectivamente la vida da mucha vuelta y hoy puede ser un gran empresario y mañana ni siquiera no pensar en lo que ha sido por circunstancias de la vida, ¿no? Pero tienen miedo al avance, a la nueva tecnología, al meterme y si me equivoco y si no soy capaz de, o ya lo está haciendo la compañera y tú tienes que ser tú y ver cuáles son tus valores, cuál es lo que a ti se te da bien, ¿no? Porque hoy en día yo pienso que hay que poner, si tú eres buena facialista, ¿para qué quieres quitar cejas? ¿Para qué quieres hacer un corporal? Sí, en el mundo del facial hay maravillas y hay mucho para hacer, ¿no? Entonces, como en todo tiempo, hay crisis, pues puede haber crisis a nivel, como yo digo, mundial de todo, pero porque avanzan mucho las cosas, ¿no? Y somos muchas ya en el mercado, pero hay que tener una mentalidad abierta y no tener miedo también a pensar que te has equivocado, no pasa nada, ¿no? O lo que decía antes, Maki, que tú no puedes hacerlo todo. Siempre se necesita ayuda, ¿no? Claro. ¿Dirías que es importante la imagen en tu profesión? Buah, lo primero. Bueno, primero, esencial, porque ten en cuenta que quien te mira es como si se mirase en un espejo. Si yo no me veo, o sea, si yo recibo a un cliente con un moño aquí, sin maquillar,
con una bata que ha tenido manchas por haber estado trabajando. La imagen es súper importante, hay que tenerlo todo siempre muy organizado, o sea, muy acorde, ¿no? Con lo que tú ofreces, porque si tú ofreces, como te has dicho antes, un servicio de 100 euros, no pretenderás que esté el suelo sucio, que la camilla no tenga ni siquiera mantita para tapar, ¿no? No sé, que el cliente no tenga el gorrito para ponerse cuando le hace un facial. O sea, muy, muy importante que a ti te vean y también con la actitud, ¿eh? O sea, como tú recibes al cliente, así también se entran ellos, ¿no? Por la puerta con confianza y de otra manera, ¿Qué tan totalmente. importante es para ti la vestimenta? Yo siempre digo, muy, muy, muy importante, uniformadas, siempre. Tu bata de uniforme, tú tienes que diferenciar la calle de tu casa, de estar cómoda a estar. Tú no puedes estar con un chándal ofreciendo un servicio a un cliente. Es que tú tienes con un vaquero, tú tienes que tener tu uniforme. Es la seña de identidad, porque normalmente tu centro tiene nombre y si tú tienes tu uniforme con el nombre de la persona y del centro, te pueden llamar y te pueden poner por tu nombre. Si te quieren decir algo, pues está viendo a lo mejor el nombre, ¿no? Y te puede decir, pues, o me gusta el masaje más suave o tal, y ponerle nombre, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante la limpieza, el estar uniformada, tanto de bata como de pantalón. Muy importante. Muchísimo. Bien, si tuvieses que decirle solo tres cosas a una propietaria de un centro de estética que nos esté escuchando ahora mismo para ganar más dinero ya, ¿qué tres cosas serían? Pues primero, que no tengan miedo, que sientan la necesidad que tiene su centro y que no tengan miedo al cambio. Si tienen que cambiar porque no les va bien como va, sobre todo eso. Y bueno, el mirarse desde un punto de vista de cómo están ellas por dentro, qué formación, que no dejen nunca de formarse. La formación continua es lo primordial para que tu centro también esté al día en todo. Entonces, que se dejen aconsejar o, si igual, si no soy capaz de hacer esto, ¿a quién puedo pedirle ayuda? ¿No? Sea el llevar las cuentas del negocio, por ejemplo, cuando no se tiene recepcionista, ¿no? Tú no puedes estar abriendo la puerta y tal. O sea, tienes que sentarte, parar y ser consciente de cuáles son tus carencias y cuáles son, a dónde quieres tú llegar y cuáles son tus objetivos y tus límites. Perfecto, Ángela. Muchísimas gracias por el podcast y nada, nos vemos el domingo a las 8, no a las 7, perdón, que se va a publicar. Pues muy bien, muchísimas gracias a ti Gracias a ti. y ahí adelante con el equipo que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias. Gracias.